Señor Presidente del Senado, don Carlos Montes, honorables senadores don Jorge Pizarro, don Ricardo Lagos Weber, don Juan Pablo Letelier, señores expositores Alejandro Mico, Sergio Enríquez, Andrea Repeto y Francisco Safi, señores parlamentarios, autoridades, amigas y amigos, muy buenos días. Les quiero dar una cordial bienvenida a todos los que han decidido acompañarnos hoy para analizar un tema tan importante como es la reforma tributaria y que suscita un interés transversal en todos los sectores, especialmente en estos momentos cuando se plantea la posibilidad de nuevos cambios. Y para dar inicio a esta actividad, me gustaría dejar con ustedes para que nos salude el presidente del Senado, señor Carlos Montes. Muy buenos días a todos. Quiero darle la bienvenida, especialmente a muchos amigos de distintas historias, de distintas realidades, senadores, dirigentes gremiales, están de la CONAPYME, profesionales, técnicos de distintas realidades, representantes de sectores de empresas, en fin. Yo quiero decirles de que para el Senado es tremendamente importante actividades como esta. Creemos que el Senado, y particularmente este edificio, tiene que convertirse en un centro de debate ciudadano, un centro ciudadano que permita que el país mejore su nivel de debate, que profundice el nivel de debate y salir solamente de que los buenos y los malos y las consignas en uno y otro sentido. Necesitamos repensar el país, necesitamos pensar en sentido cultural, económico, político, y para eso es tremendamente importante tener espacios para hacerlo. Quiero decirles de que junto a estas actividades tenemos, por ejemplo, el 7 de mayo un encuentro en el Salón de Honor con profesores de educación cívica o historia de los colegios y con algunos alumnos, con los tres poderes del Estado. Estará el ministro del Interior, estará el presidente de la Corte Suprema y los dos presidentes de las cámaras para clarificar los conceptos de educación cívica y conocer a los personajes que están dirigiendo estas instituciones. Y así como eso tenemos planificado un conjunto de cosas, nos interesa que este lugar, acá en Santiago, y también el Congreso del Valparaíso después, se transformen en verdaderos centros ciudadanos. También tenemos que enriquecer nuestro debate en el mismo Parlamento y esperamos lograr el acuerdo para que en cada uno de los proyectos primero hablen las bancadas, no hablen parlamentarios individuales, sino que haya una opinión más colectiva. Bueno, en este caso, los jefes de bancada del Partido Socialista, del Partido por la Democracia y de la Democracia Cristiana han tomado un conjunto de iniciativas que las hemos acogido con mucha fuerza y convicción. Las iniciativas son organizarse en torno a varios temas, por ejemplo, reforma del Estado, previsión, salud, educación, en varios temas, organizarse, vincularse a especialistas para después incorporar parlamentarios, actores sociales, y con esto levantar propuestas, levantar iniciativas al país, levantar análisis al país, para discutirlo en todos lados y también participar en los grandes debates parlamentarios o en otros lados, públicos, y tratar de influir en las decisiones nacionales. Esta iniciativa la valoramos mucho, creemos que es muy importante que se haga y ojalá otros sectores del mismo Senado levanten otro tipo de iniciativa en esta dirección. Creemos que es tremendamente importante lo que nos están planteando los senadores. Y ahora partimos con reforma tributaria, un tema que es muy central, muy candente. Partimos en este seminario, un debate que parte con una reforma del 2014, que ha sido tremendamente distorsionada su imagen y como también sus contenidos. Esta fue una reforma para recaudar, para la reforma educacional, pero también fue una reforma para corregir espacios, para cerrar forados de evasión, de elusión, y también de privilegio de determinados sectores como el food, el goodwill, muchos otros forados que existían, o el paso por los paraísos tributarios con impuestos no pagados, en fin, un conjunto de cosas que se buscan corregir ahí en esa reforma. Es cierto que ya hubo un ajuste de aspectos operativos para perfeccionar, digamos, aspectos de cómo se implementa. Bueno, ahora nos van a presentar acá contenido de esta reforma. Nos van a presentar acá reflexiones sobre el impacto que tiene en la política, en los actores políticos y en la economía, y también de cómo mejorar. El actual gobierno ha levantado, insinuado, ha propuesto ciertas ideas, como es, por ejemplo, bajar los impuestos a los sectores, a las empresas grandes, que hoy día pagan 27%, como es reintegrar el sistema, que, bueno, hay un largo debate. Se empezó a desintegrar parcialmente porque había mucho espacio de evasión, elusión,
Y también preocupación porque se quieren reponer, al parecer, ciertos forados que antes existieron. Entre otros, hay muchas ganas, parece de algunos, de que la norma antielusión se le quite su poder disuasivo, que ha sido tremendamente efectivo hasta ahora y así ha sido en otros países. Más que su aplicación como tal, el efecto disuasivo que tiene sobre la elusión y sobre aquellos que planifican tributariamente o asesoran para planificar tributariamente. Bueno, estamos ahora empezando el debate, en el país está empezando este debate, esperamos contribuir mucho a él desde este espacio, con estos actores hoy día, y esperamos que esto tenga un impacto en distintos debates y sobre todo en el crecimiento de los distintos actores. Yo quiero valorar el evento, quiero agradecer particularmente a los organizadores y especialmente a Adriana Muñoz, a Jorge Pizarro y también al jefe de bancada del Partido Socialista, senador Rabindranath Quintero, que está aquí adelante. Ojalá que nos vaya muy bien, que salga bien esto y que tengamos un paso en forma de trabajar para posicionar de otra manera los temas nacionales. Muchísimas gracias por estar presente. Muchas gracias por sus palabras, señor presidente. Ahora dejo con ustedes al ex subsecretario de Hacienda, señor Alejandro Mico, quien nos va a hablar acerca de las razones que llevaron a impulsar la reforma tributaria y el sentido de sus principales cambios, que es un proceso, me consta, que conoció muy de cerca por lo demás. Quiero partir agradeciendo la oportunidad de poder estar acá, agradecer las invitaciones a los presidentes de las distintas bancadas por la oportunidad de venir a hablar aquí nuevamente al Congreso Nacional, ahora como un profesor de la Universidad de Chile solamente, no como el subsecretario, y hablar de este tema y poder participar en este debate tan importante como es el tema de la reforma tributaria. Me pidieron que hablara más allá de los detalles de lo mismo. Creo que es importante ver el tema de por qué hicimos esta reforma, cuáles son los avances más en términos conceptuales que se lograron hacer con esta reforma tributaria. Ahí está, para desarrollarse nuestro país necesita invertir en muchas cosas. Sin duda alguna, el tema de la inversión en educación y en investigación y desarrollo son temas claves para poder seguir creciendo como país. También necesitamos invertir en igualdad de acceso a la educación, no solamente en la calidad de educación como un todo, sino que también en la igualdad del acceso a la educación. También debemos invertir como país en reducir la segregación que existe actualmente en nuestro país. Todo esto nos ayuda a crecer, a desarrollarse como nación. También necesitamos invertir en nuevas herramientas para poder lograr que nuestro país sea más igualitario. Y en ese punto, nuevas herramientas que sirvan a distribuir de mejor forma, con la menor distorsión posible, la riqueza de nuestro país. Pero todo esto, obviamente, manteniendo las cuentas ordenadas. Hemos sido un país que nos hemos caracterizado por mantener las cuentas ordenadas, fiscales, y eso es muy importante seguir teniéndolo en la mente. Ahora, sin duda, y pasando muy rápido, hay alguna información de temas claves, como son el tema de lo que necesitamos invertir más en educación, lo que necesitamos invertir en desarrollo de la investigación. Ahí tenemos para los países OECD, en su parte de la mano izquierda, está el promedio en rojo al medio, no se ve muy bien. La OECD gasta del orden de 2,5 puntos del PIB en desarrollo, en investigación y desarrollo. Nosotros estamos en niveles muchísimo menores, del 0,5% y algo menores. Necesitamos hacer un esfuerzo importante en eso. Pero también necesitamos tener una igualdad en la educación para poder romper lo que es el otro gráfico, que es el gráfico de la mano derecha que ustedes tienen ahí, donde está el ratio entre el 10% que gana más en el país, partido por el ingreso del 10% que gana menos. Y en ese punto tenemos, a diferencia de lo que gastamos en investigación y desarrollo, tenemos un nivel
por desgracia, muy alto. Tenemos un ratio del orden de casi 30 veces. Los que ganamos más, el 10% que ganamos más, ganamos 30 veces más de lo que ganan los que ganan el 10% menos en nuestro país. A nivel de la OECD, ese número es solamente 10. Tenemos mucho más que avanzar. Y en ese punto, la segregación, es importante notar que es el tema de que esto es algo bien cotidiano. Creo que estos números que son bastante extraños al verlo en números de índices de gasto en PIB, en investigación y desarrollo, o gasto o la desigualdad, es algo bastante etéreo. Pero quizás más simple es ver en ese gráfico que ustedes tienen ahí presente, que por desgracia no es muy bien, no se ve muy bien, está simplemente la evolución de la línea del tren, la línea del metro de Santiago, partiendo por San Pablo y llegando a los Dominicos. En rojo tienen el ingreso en cada una de las estaciones, el ingreso promedio en cada una de las estaciones. Si usted parte en San Pablo, tenemos ingresos del orden de 200.000 por hogar, 200.000 pesos por hogar. Y vamos subiendo y llegamos en promedio, en la escuela militar ya tenemos ingresos de casi de 1 millón, promedio, obviamente hay gente mucho más y menos. Es una diferencia que ese número de la desigualdad, que parece algo tan frío y etéreo cuando uno lo ve en un ratio, es lo que uno ve cuando toma simplemente el metro en nuestra ciudad de Santiago o cuando uno toma una micro en nuestra ciudad de Santiago y uno va viendo cómo nuestra sociedad va cambiando tan drásticamente de los ingresos que existen en cada uno de estos lugares. Por desgracia, si uno ve la línea morada, que es la de más arriba, uno diría, esto puede ser que esté hoy día, pero a futuro se vaya a ir rompiendo. Se vaya a ir rompiendo por el esfuerzo que estamos haciendo en educación de hace mucho tiempo. Sin duda alguna, este país se caracterizó por hacer una tremenda inversión en educación. Qué bien. Pero por desgracia, la línea morada nos muestra que por esa misma línea del metro, si uno va subiendo de San Pablo a los Dominicos, los resultados del CIMSE van cambiando de la misma forma. Y así tenemos que la gente que está en San Pablo, en los colegios cercanos a la estación de San Pablo, sus resultados del CIMSE en matemática y en lenguaje son del orden de 240 puntos. Si subimos a los Dominicos, este resultado pasa a ser casi 300. Es decir, por desgracia, tenemos una sociedad desigual que la educación por ahora no está ayudando, obviamente ha ayudado a la cobertura, pero sigamos haciendo un esfuerzo muy importante. Y eso fue lo que estábamos detrás en la reforma tributaria. Lo que queríamos y lo que queríamos como país, creo yo, era tener los recursos suficientes para ir rompiendo esta desigualdad, invirtiendo más en educación. Y nos planteamos desde la perspectiva de decir, ok, ¿tenemos espacio para hacer eso como país hoy día? ¿Tenemos el espacio suficiente para subir la carga tributaria de tal forma de no afectar su crecimiento? Y para ver eso lo que nos preguntamos fue decir, ok, veamos a Chile la carga tributaria que tenía nuestro país cuando tenía el nivel de desarrollo de los países exitosos hoy día, los países de la OECD. Ese es el gráfico que está ahí, donde cada una de las barras es un país de la OECD cuando tenía exactamente nuestro nivel de desarrollo. Para muchos países esto fue el año 70. Y lo que vemos ahí que Chile tenía una carga tributaria por debajo del 20%, un 18%, y los países de la OECD, cuando tenían nuestro nivel de desarrollo, tenían algo más de un 21%. Ergo, teníamos cierto espacio para poder aumentar nuestra recaudación tributaria para gastarla en el país, en educación y otros bienes públicos tan necesarios para el país. Ahora, déjeme pasar más rápidamente. Esto nos llevó a este planteamiento. Teníamos una doble misión como país. Primero, hacer la búsqueda de mejorar las posibilidades de crecimiento futuro invirtiendo en educación,
pero también mejorar nuestra distribución de ingresos, nuestra igualdad en nuestra sociedad a través de una inversión más importante en la educación de quienes tienen menores accesos. Y la reforma tributaria nace para financiar en forma importante estas reformas en educación y en otros ámbitos, pero particularmente educación. Y para eso nos planteamos aumentar la carga tributaria en 3 puntos del PIB. 3 puntos del PIB que serían destinados en buena parte a los temas educacionales, para mejorar la educación de quienes tenían más y esperar que a futuro esa línea del metro, del tren, del metro de Santiago, no sea el símil también de los resultados de nuestros hijos en los colegios. Se planteó 3 puntos del PIB para mejorar la educación. Obviamente que eso es un cambio en la educación que viene a futuro, a muy largo plazo. Son generaciones, son 20 años que van a poder tener el resultado de eso. Por lo tanto, también nos planteamos que había que hacer un segundo esfuerzo con esta reforma tributaria. Recaudar, pero no recaudar de cualquier forma. Necesitamos hacer un esfuerzo de recaudación en quienes tenemos más. Y por eso, un segundo pilar muy importante de esta reforma, que también creo que se logró poner en un consenso a nivel nacional, era la importancia de que esta mayor carga tributaria viniese sobre quienes teníamos más. Y en particular, cuando uno ve los datos, lo importante era aumentar la carga tributaria de los ingresos a las rentas del capital, a las rentas a los beneficios de las empresas o de los beneficios de quienes tienen capital para poder invertir, ya sea en forma financiera o en inversiones productivas. Y eso porque las rentas del capital están más concentradas en quienes tenemos más. Por lo tanto, era importante de que hubiese un aumento importante en la carga tributaria en este sector. Pero parte importante cuando vimos este proceso de querer aumentar la carga tributaria para financiar educación en 3 puntos del PIB. Segundo, que queríamos que fuese algo, no cualquier aumento de carga tributaria, sino que algo más centrado en quienes tenemos más. También surgió cómo logramos que eso lo podamos hacer y no sea solamente algo escrito en el papel. Muchas veces las leyes uno las escribe y no se cumplen. Muchas veces uno escribe las leyes y por apresurarnos, por hacer mal nuestro trabajo, quizás quedan con algunas cosas que no son tan claras y llegan algunos abogados brillantes y en buena hora ejerciendo su labor, nos plantean que uno puede encontrar un camino por al lado y pagar menos impuestos, en buena hora, es lo correcto. Cada uno juega su rol en la vida. Pero para eso, por lo tanto, dijimos, es importante que reforcemos no solamente aumentar la carga tributaria del 18 al 21%, no solamente de que la ley nos planteara que fuese en quienes teníamos más, sino que tercero, tenía que haber justicia tributaria. Y eso lo planteamos como algo, ya lo mencionó el senador Montes, la importancia que tenía que lo que se llaman los loopholes tributarios, estas formas, estos caminos laterales para pagar menos impuestos, fuesen más difíciles. Primero, cerrando los que ya eran obvios, de ahí aparece y hablarán el goodwill, los retiros en exceso, cosas más técnicas, no quiero explayarme. Pero también surgió algo que creo que es más importante y que creo que es una de las cosas más importantes que tuvo la reforma tributaria. Fue un cambio de paradigma que no fue fácil de construir, que fue decir que en el tema tributario era importante no solamente ver la forma, sino que el fondo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando uno vaya a hacer algo en tributario, en temas tributarios, en una asesoría, uno tiene que tener claro que hoy día el juez tributarista, el experto, no solamente va a ver el tema de lo que está escrito al pie de la letra, en la ley o en el reglamento, sino que también va a mirar el espíritu que tenía esa ley. Y eso hace que pasemos de un sistema donde la forma por sí sola no es suficiente, hay que seguir también el fondo. Y ahí está la norma general antiilusión, que es una tremenda herramienta que creo que ha servido mucho al país. Una de las cosas que uno le toca hablar con algunos gente de bufetes de abogados o de auditoras grandes, te dicen, algo cambió en Chile, lo que más cambió después de la reforma fue esta idea de que las planificaciones agresivas no son correctas.
que la elusión no es una pillería, no es algo de ser astuto, sino es algo que es incorrecto. Y eso es un punto importante para tener justicia tributaria en nuestro país. Voy a ir terminando, porque son 15 minutos solamente. Quiero decir que esta idea, que es tan importante, no es una invención nuestra. No somos tan brillantes en nuestro país. Simplemente es algo, ahí está en el mapa, todos los países han ido convergiendo a este punto. Si algo nos enseñó la crisis del 2008-2009, es más allá de los temas financieros, es un tema de lo importante que es hacer que todos paguemos los impuestos que corresponden. No solamente por la recaudación, sino que también por el hecho de que hace que el sistema en el cual vivimos sea aceptado por todos. Si uno ve una sociedad donde por artimañas uno puede pagar menos de lo que le corresponde, no cumplir sus deberes, esa sociedad deja de ser aceptada. Y al dejar de ser aceptada empiezan a haber cambios muy fuertes, muy drásticos, que yo soy economista, tienden a hacerle un mal muy grande a la economía, al desarrollo. Los sistemas económicos tienen que ser respetados por todos. El tema de la norma general antiilusión empieza a surgir en el mundo para lograr combatir exactamente este punto, de que la gente no vea que por una artimaña, por un camino por al lado, uno pueda llegar a pagar menos impuestos de lo que corresponde. Ahí veremos cuál es el nivel. Hay debates aquí, si no hay verdades sacrosantas. Pero los temas de la justicia tributaria son importantes y creo que esto es una norma que es muy novedosa para nuestro país, pero es algo que se aplica a nivel mundial y que es muy importante. Para terminar, sin duda alguna, esta fue una reforma tributaria que no fue fácil de sacar, que tuvo muchos problemas, sin duda alguna. Veo muchas caras de senadores que estuvieron acá en el primer acuerdo para sacar la reforma tributaria, donde se hicieron una serie de cambios. Cambios que no fueron fáciles, que tuvieron un costo de capital político gigantesco para nuestro país. Una de las grandes autocríticas que creo que debemos hacernos, quienes estuvimos en este proceso, fue que se crisparon mucho los ánimos, no fuimos lo suficientemente astutos para plantear este tema sin crispar tanto los ánimos. Gastamos mucho capital político como país en esto. Y en ese punto es lo que creo que es importante hoy día, y me gustaría que tuviese bien en el debate nacional, el tema de que ese capital político se hizo por tres cosas. No por el detalle de la letra aquí y la letra allá. Se hizo para recaudar estos 3 puntos del PIB, se hizo para que quienes teníamos más pagáramos más y para que hubiese justicia tributaria. Y en ese punto el tema de la norma antiilusión es fundamental. Ese es como el tema general que creo que va a estar en discusión en estos días. Creo que es importante que lo tomemos con reflexión, que creo que lo prudente es ver cómo funciona la reforma, que va a tener más problemas. Se está implementando por primera vez los 3 sistemas hoy día. Van a aparecer nuevas cosas, pero hay que tener la prudencia de mirarlas bajo la perspectiva de que cualquier cambio tributario no es fácil y genera mucha crispación y creo que hay que mirarlo con mucho detalle y hay que ser prudente al momento de ver cualquier cambio que uno quiera hacer. Los países no viven con reformas tributarias cada 2 años. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu exposición. Uno de los temas que más se mencionan en la discusión que suscita la reforma tributaria es la situación de la pequeña y mediana empresa. Al respecto, el ex coordinador de política tributaria del Ministerio de Hacienda, don Sergio Enríquez, se referirá al escenario que estaban las pymes antes de la reforma tributaria y las principales modificaciones que afectaron dicho estatuto con la reforma. Hola, buenos días, muchas gracias por venir. Quiero agradecer al senador Montes, presidente, muchas gracias por la invitación. Gracias a mis ex jefes que están todos acá. Y gracias también a las pymes. Ya con ellos hicimos estas modificaciones. La gente siempre dice, trabajamos codo a codo, esto es verdad. Se trabajó codo a codo con las pymes y con todas.
¿ah? ProPyme, CONAPyme, ASECH, UNAPyme, etc. Recorrimos el país, Rodrigo, tú bien sabes, muchas gracias por eso. Y por tanto siempre agradezco la posibilidad de explicar los cambios tributarios que le afectan a las pymes y cómo intentamos beneficiarlos, porque eso es lo que buscábamos. Normalmente me demoro en esto 1 hora y media, así que voy a intentar acortarlo a 15 minutos. Si hay alguna duda, me consultan a la salida. Ya. Ustedes no sé si conocen o les suena o han escuchado esto del régimen 14 Ter. Esto del régimen simplificado para las pymes. Mucho se habla del régimen de renta atribuida, del régimen semi-integrado, y poco se destaca el régimen simplificado 14 Ter, que finalmente es el sistema que nosotros elegimos, diseñamos y modificamos y ampliamos para que las pymes pudieran acogerse a este régimen en particular. Para ser cierto, este régimen existía antes de la reforma tributaria, una creación de fines de los años 2008, 2009 más o menos, pero que estaba muy limitado. Uno veía los datos y solamente habían algo así como 80.000 empresas acogido a este régimen el año 2014. Poquitas. ¿Y por qué? Bueno, básicamente por los requisitos de entrada. Había que ser, por ejemplo, o empresario individual o empresa individual de responsabilidad limitada, es decir, un puro dueño. Que pasa mucho, pero las pymes hoy se asocian con más gente, hay muchas pymes familiares, etc. Segundo, había que ser contribuyente de IVA. ¿Qué pasa con la gente que no factura con IVA? Los diseñadores, por ejemplo, quedaban fuera. Empresas de diseño pujantes, muchas ahí, quedaban fuera. Los pobres abogados también quedamos fuera, etc. Y, por último, el límite de ventas. Las 5.000 UTM. Cualquier empresa que superase ese límite de ventas anual, es decir, unos 235 millones al año, no podía estar en el régimen, tenía que salir. ¿Qué hicimos nosotros? Dijimos, bueno, ampliemos esto. Primero, que cualquier empresa pueda optar al régimen y luego la simplificación quedaron simplemente fuera las sociedades anónimas, por el general. Segundo, no importa si el contribuyente es o no un contribuyente de IVA. No es relevante ese dato. Y tercero, el límite de ventas. Las 50.000 UF, promedio anual de ventas. Nosotros veíamos los datos y un número muy importante, la gran mayoría de las empresas estaban dentro de este límite de ventas. Por eso se escogió ese tope de 50.000 UF. Y a la fecha, el último dato que manejo yo, pero hay que esperar, por supuesto, la operación renta, porque hay un plazo para incorporarse ahora, tenemos del orden de 310.000 contribuyentes inscritos en el régimen. Y créanme, porque la gente dice, pero ese número que para nosotros ha sido un exitazo, ¿ya? Siendo honesto, nosotros no esperábamos un número tan grande. Así que estamos muy contentos. Ahora, datos de este régimen. Tiene una tasa de impuestos de primera categoría a la empresa de 25%. Esto es muy importante porque mucho se discute respecto de la tasa del 27%, si hay que bajarlo o no, etc. Bueno, las pymes están en una tasa del 25%. Segundo, es un régimen totalmente integrado, es decir, el impuesto que paga la empresa es deducible en un 100% como crédito respecto al impuesto de los socios. Y les mostraré algunos ejemplos que trajimos para que vean el efecto que tiene esto. Entonces, para hacer un resumen, para ver de qué estamos hablando, del total de empresas que hay en Chile, excluyendo las que están en renta presunta, no las metí en el saco, el 86% del total de las empresas en Chile está en un régimen con tasa de 25%, ya sea en este 14 Ter o en el régimen de renta atribuida. Y por tanto, un 86% de las empresas en Chile ya están en un sistema totalmente integrado. Por tanto, cuando se discute si hay que volver a integrar, si hay que bajar la tasa, no nos estamos refiriendo a este 86%, nos estamos refiriendo al 14% restante que está en el sistema semi-integrado y que según los datos que uno ve están concentradas particularmente ahí las grandes empresas. Esos son datos que ustedes tuvieran a la mano para que tuvieran claridad respecto de qué tasas hay y en qué régimen están cada una de las empresas. ¿Qué beneficios trae esto? Bueno, primero que todo, esto es un régimen de tributación simplificada. Es decir, yo pago impuestos por la diferencia entre los ingresos que recibo, que me llegan al bolsillo, versus lo que pago efectivamente. Aquí se acaban las distinciones que hacen las grandes empresas en cuanto a renta de vengada, etcétera, gastos adeudados, que es complejo. Aquí elegimos más simple. Si usted facturó y esa plata no le llegó al bolsillo,
esa plata usted no la reconoce para efectos de renta. La reconoce únicamente cuando le llega al bolsillo por regla general. Y lo mismo, los gastos los deduce usted cuando los paga. Luego, si la empresa a fin de año tiene utilidades, paga el impuesto de primera categoría, como les dije, con tasa del 25%, y la totalidad de la renta de la empresa se atribuye a los socios en proporción a su participación. Y los socios deberán pagar, por tanto, su impuesto personal con crédito por el impuesto pagado por la empresa. Todo lo que paga la empresa, perdón por ser reiterativo, todo lo que paga la empresa es un crédito que se imputa a los impuestos personales de los socios. Segundo, y esto es muy importante y no se ha destacado mucho, yo escuché por ahí en la campaña presidencial alguien que proponía incluso impuestos más bajos a las empresas pymes, ya que no paguen ni 25, que paguen 20, 15. Bueno, nosotros fuimos más allá incluso. Nosotros dijimos, bueno, ustedes pymes pueden elegir estar exentos de impuestos incluso. Pueden no pagar el impuesto de primera categoría, este 25% que les dije. Si usted decide a fin de año, en su declaración de renta, no pagar el impuesto, no lo paga. ¿Y quién lo paga entonces? Lo paga el socio, quien no tendrá, por tanto, el crédito por el impuesto pagado por la empresa. ¿Pero por qué? Porque, por lo general, los socios de estas empresas tienen tasas de impuestos bajas. Recuerden que el impuesto a los socios va de un 0 al 35. Podría tranquilamente un socio de esta empresa estar en 0, en 2, en 5% de impuesto. Por tanto, ¿para qué pagar 25 si al mes siguiente me vuelven la diferencia? Mejor no pagar nada y los socios pagan de su bolsillo o no pagan, que está en la tasa del 0%. Entonces, ya está el beneficio. Pueden las empresas, por tanto, optar a eximirse del impuesto de primera categoría. Tercero, un tema más financiero en el mes a mes. Las empresas pagan PPM todos los meses, ¿cierto? Pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto final de fin de año. Las pymes tienen una tasa especial reducida del 0,25% de los ingresos brutos del mes. Y eso, ustedes dicen, y bueno, ¿cuál es el efecto? Porque en realidad no me dice nada. Bueno, acá hay un ejemplo muy básico. Una empresa sin este beneficio paga 138.000, está en negrita, 138.000 pesos al mes de PPM. Una empresa con este beneficio paga 4.800, 5.000 pesos al mes con este beneficio. O sea, la diferencia en cuanto a carga financiera mensual es muy grande, ¿ya? Cuarto, le dijimos a esta empresa, mire, usted no está obligado a llevar contabilidad completa, ni inventario, ni balance, ni ninguna de estas cosas que llevan las empresas más grandes y que son muy complejas de llevar. Usted, si quiere, por supuesto, puede seguir llevándolas. Muchas empresas pymes nos dijeron, mira, es que yo igual tengo un contador que me lleva re bien la contabilidad, estoy obligado ahora a no tenerla. No, si usted quiere puede seguir con su contabilidad, con sus balances, etc. Pero si no quiere hacerlo, no está obligado y puede eximirse de esa obligación y simplemente lleva un libro de compra y venta. Si usted es contribuyente de IVA, lleva un libro de compra y venta, o si no, un libro de ingresos y egresos junto con un libro de caja. Todo eso fue publicado por Impuesto Interno, hay un Excel que se llena básicamente, se lleva un control bastante simple. Por supuesto que esto no es solamente alabanza para nosotros, si hay algo que mejorar en esto, que perfeccionar, que simplificar, se seguirá simplificando, por supuesto. Y por último, el último beneficio que quise destacar del 14 TER es la depreciación instantánea. También mucho se discute o se habla de la depreciación como un gran incentivo tributario. Bueno, las 14 TER, por cada peso, por cada activo que compran, activo fijo que compran, la totalidad lo llevan a gasto el año 1. No tienen que llevar depreciación como las empresas grandes, que tienen que estar controlando la cuota de depreciación, etc. No, todo es gasto el año 1, por tanto, es un incentivo muy potente a la inversión. Y aquí hay aviso de ingreso. La empresa, estamos a 7 días de que venza el plazo. Todos los años las empresas pueden cambiarse del régimen común y corriente, digamos, atribuido o semi-integrado, al 14 TER dentro del 1 de enero al 30 de abril de cada año. Por tanto, por eso yo le dije que los datos aún hay que esperar, porque probablemente algunas empresas, muchas, se cambiaron este año. Y cualquier empresa que se forme, dentro de los 2 primeros meses puede optar a este régimen. Eso sí, por supuesto, para no abusar o no jugar con las tasas, etc., cualquier empresa que ingrese al 14 TER tiene que permanecer al menos 3 años dentro del régimen. Pero dijimos, bueno, primer año, marcha blanca. Entonces, cuando una empresa entra al 14 TER, el primer año al menos, si no le gustó, puede salirse. Ya, si pasó el año, tiene que esperar 3 años. ¿Ya? Acá hay un ejemplo.
¿cómo funciona finalmente esto de la integración y el crédito del 100% y la base atribuida? Esto es un ejemplo con un socio, para no complicarlo, una empresa que ganó utilidad tributaria 20 millones. Las pymes, no sé cuántas pymes tienen esos números, pero bueno, pongamos que es un número bastante razonable, ¿ya? 20 millones. Paga de impuesto de primera categoría, 25% de 20, 5 millones, ¿cierto? Por tanto, registra ahí su utilidad de 20 y su impuesto de 5. El socio decide retirar 10 millones, pero esto no es relevante porque, como les dije, la totalidad de la renta se atribuye al socio. Por tanto, lo que se atribuye son 20 millones. Y el socio debe calcular su impuesto con estos 20 millones. ¿Cuánto pago yo como socio? Como les dije, los socios, personas naturales, residentes en Chile, pagan una tasa del 0 al 35%. Y si uno aplica la tabla de este impuesto, créanme, porque yo pregunto esto siempre en las charlas y la gente me dice, no, serán 2 o 3 millones, no. El impuesto por 20 millones a nivel personal son 620.000 pesos. ¿Ya? 620.000 pesos por 20 millones anuales. ¿Pero cuánto pagó la empresa por mí? 5 millones, ¿cierto? Por tanto, ¿cuánto me devuelve el fisco en mayo de cada año? Me devuelve la diferencia, 4.380.000, y espero haber sacado bien el número. ¿Ya? 4.380.000. Por tanto, la carga inicial de 25%, los 5 millones sobre los 20 millones, baja a un 3,1% carga total sobre el flujo. Ese es el impuesto final del dueño de esta pyme, ¿ya? No el 25%. Por eso es que yo les dije, este socio pudo haber dicho, ¿sabes qué? Mejor prefiero no pagar los 5 millones, es mucha caja, prefiero no pagar, y pago derechamente los 620.000 pesos. Puedo haberlo dicho, ¿ya? Ahora, voy a ir ahora a un ejemplo un poco más extremo, bastante más extremo, porque yo en el debate escuché muchas veces que en un régimen de este tipo, atribuido, el socio iba a tener que sacar de su bolsillo plata para pagar el impuesto. Entonces dije, bueno, pongamos un caso real. Esta misma empresa es espectacular ahora. El mismo socio tiene una utilidad de 100 millones al año. ¿A quién no le gustaría una empresa con 100 millones al año de utilidad? Feliz, ¿cierto? ¿Cuánto paga la empresa? 25 millones de impuestos. Chuta, ya. Por tanto, deja registrados los 25 millones. Y luego el socio debe calcular su impuesto global complementario por esos 100 millones. Y estos son números reales aproximados. El impuesto global por sus 100 millones son 22 millones. ¿Pero cuánto pagó la empresa por él? 25. Entonces, aún en este caso súper extremo, él sigue recibiendo devolución de 3 millones. No pagó un peso más de su bolsillo. Claro que la carga total efectiva sobre el flujo es de 22%, no 3,1 como antes, pero igualmente el socio no tuvo que desembolsar plata extra de su bolsillo. Se computó todo con el impuesto pagado por la empresa. Por supuesto que en este caso yo no recomendaría no pagar el impuesto de media categoría. Me quedaría una carga muy alta. Por eso es que es una opción de cada empresa. Y por último, para terminar, hay dos otros beneficios que poco destacados. Uno es la reinversión de utilidades. Se ha dicho muchas veces que como quedó la reforma no hay incentivo a la inversión. Ya vimos que había incentivo al activo fijo, pero también hay un incentivo a reinvertir utilidades. Las empresas que tengan ventas anuales de hasta 100.000 UF, o sea, casi todas, si pueden deducir de su renta líquida imponible las sumas que reinviertan con un tope de 4.000 UF, ¿ya? La mitad de lo que reinviertan. Es decir, si alguien ganó 100 millones de utilidad y los deja reinvertidas, ¿cuánto puede deducir de su renta líquida? 50 millones. O sea, su renta líquida se disminuye en un 50%. Ese es el beneficio para las empresas que dejan la plata dentro, ¿ya? Y esto es el famoso 14 ter letra C, que poquito se ha destacado y deriva de un antiguo régimen que es el 14 quater, que se modificó, se amplió, se perfeccionó y quedó en el 14 ter letra C. Y por último, la postergación del pago del IVA. Sabemos muy bien que las pymes tienen problemas de caja por el IVA, que no se los pagan a tiempo, muchas veces. Nosotros dijimos lo siguiente: ustedes pymes, y por pymes nos referimos a empresas con hasta 100.000 UF de ingresos anuales, pueden postergar el pago de este impuesto, y lo más importante, y por eso está subrayado y con negrita, sin reajustes ni intereses. Si yo tenía que pagar este mes de abril, no sé, 19 pesos de IVA, y lo postergo, tengo hasta 2 meses para pagarlo. ¿Qué pasa si el siguiente mes, que a la embarrada, no sé, la inflación sube 10%?
¿Cuánto tengo que pagar el mes siguiente? Los mismos 19, no cambió nada. ¿Ya? Es decir, un verdadero subsidio del Estado, porque no se reajusta con el IPC ni tampoco devenga intereses, salvo, por supuesto, que me pase del plazo de 2 meses. Y yo puedo pagar cuando quiera dentro del plazo de esos 2 meses. Y muchas empresas lo han utilizado, los números han sido bastante positivos, hay número constante de empresas que lo están utilizando, pero claramente es un alivio a las finanzas de esas empresas porque muchas veces no tienen la plata todavía cobrada del servicio o de la venta que hicieron para pagar el IVA. Acá están los ejemplos, si postergo el mes de enero, que se pagan en febrero de cada año, tengo hasta el plazo, hasta el 20 finalmente de abril, o sea, 2 meses después, para pagar el impuesto. ¿Mejoras que hacer a estos regímenes? Siempre hay mejoras que hacer, por supuesto. Y supongo que las asociaciones gremiales, las pymes están trabajando en propuestas y si son razonables siempre van a ser bien recibidas, me imagino, por todo el mundo. Todos quieren que las pymes tengan regímenes más simplificados, todos quieren que tengan facilidades, todos quieren que tengan mejores formas de pagar el impuesto. Por ejemplo, se me ocurren, solo por tirar ideas, hay que ver las reglas de abandono del régimen. ¿Qué pasa cuando un 14 ter se cambia un régimen atribuido, semi-integrado, y al revés también? ¿Qué pasa cuando una empresa que está en la renta atribuida, en el semi-integrado, quiere pasar al 14 ter y tiene utilidad acumulada? ¿Qué pasa con esa utilidad? ¿Cómo la cobramos? ¿Ya? También el tamaño de empresas, hay que ver si se mueve o no se mueve, hay que ver, pero estamos recién en el primer año de aplicación de la reforma y hay que ver cómo ha funcionado esto, pero que hasta ahora mi impresión es muy positiva y son cosas técnicas de aplicación que hay que ir mejorando y perfeccionando en el tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sergio, por tu clara exposición. Y ahora dejo con ustedes a la economista Andrea Repetto, quien nos va a hablar acerca de las rendijas existentes dentro del sistema tributario. Bueno, quiero partir dando las gracias al senador Carlos Montes, que organizó este seminario y nos invitó a discutir sobre lo que se hizo la reforma tributaria y lo que no se hizo también. La invitación fue a hablar de las rendijas en el sistema tributario, los loopholes en inglés. Algunos lo llaman forados, el senador los presentó como los forados porque a veces son tan grandes que lo que se cuela por ahí es una cantidad importante. El centro de este problema es que la ley tiene letra y tiene espíritu, pero no siempre el espíritu queda bien plasmado en la letra. Lo que dice la ley no es exactamente lo que quiso decir el legislador cuando escribió la ley. Y eso significa que se terminan permitiendo ciertos comportamientos que, si bien sí están ajustados a la ley, no son ilegales, no están cumpliendo con lo que se pretendía hacer cuando uno creó la ley, el artículo, la regulación. Y lo que hacen los contribuyentes es acomodar su situación financiera, su situación tributaria, para poder presentarse ante el Servicio de Impuestos Internos de una manera que resulte más conveniente en términos tributarios, pero que no refleja productividad real, economía real, que era lo que se quería hacer en el espíritu de la ley, aunque la letra haya quedado más bien coja. La reforma trajo avances relevantes que hay que resguardar y algunos otros que, por supuesto, hay que extender. El más importante, creo yo, es haber reducido la diferencia entre la tasa de la primera categoría y la máxima del global complementario. A pesar de que un ex director de Impuestos Internos dijo el fin de semana pasado que se favoreció a los más ricos al reducir la tasa máxima del global complementario, está sacando contexto lo que se hizo. Se trató de reducir esta diferencia porque en Chile es muy conveniente presentar a Impuestos Internos los ingresos como si fueran ingresos tributarios, ingresos empresariales y no ingresos como trabajador. Y eso es lo que se quería hacer con esta reducción de la brecha. O sea, volver a reducir la primera categoría y volver a elevar la máxima del global complementario va a generar nueva motivación a la elusión y, por supuesto, también a la evasión.
También hubo modificaciones, en que se las listo aquí, voy a hablar de algunas brevemente, a los retiros, los tratamientos de pérdida de ilusiones, fusiones y absorciones, incentivo al ahorro, regímenes simplificados y varios otros más. Aquí hay algunos ejemplos. ¿Qué pasó con los retiros? Uno son los retiros en exceso, cuando existe una diferencia entre la utilidad tributaria y la utilidad financiera y esa diferencia se retira. Eso quedaba pendiente de tributación hasta que hubiese utilidades tributarias, pero muchas veces no las había. Nunca hubo después utilidades tributarias y por lo tanto son retiros que nunca pagaron impuestos. Lo mismo los retiros para reinvertir. Si una persona, esto es un retiro final, sacaba fondos de una empresa y los llevaba a otra empresa que típicamente era una sociedad de inversión, que compraba bienes que muchas veces eran para consumo de esa misma persona, tenía un plazo para hacerlo y no pagar impuestos. Y eso ya no se puede hacer. No quiero notar ahí que se trata de retiros finales. Los países de la OCDE en general cobran algún impuesto, una tasa más pequeña, a todos los dividendos, cuando sale de una empresa y pasa a otra empresa, no solamente cuando sale del bolsillo de una persona, que es algo que yo creo que hay que conversar. Una segunda área son los carryback, en que las personas podían llevar hacia atrás pérdidas en el tiempo de modo de recuperar impuestos retenidos en el pasado. Esto ya no se permite cuando se trata de la misma empresa, pero sí todavía se permite cuando se trata de una filial. Y eso es algo que también hay que volver a discutir para tener algo que es consistente. El problema es exactamente el mismo cuando se trata de la misma empresa que cuando se trata de una filial. Lo que tampoco se limitó fue el carry forward, llevar las pérdidas hacia el futuro. Los países de la OCDE ponen un límite en el tiempo y nosotros lo hemos dejado de manera ilimitada. También hay otra área que es importante conversar hacia el futuro. También está el goodwill, que es la diferencia que se produce entre lo que uno pagó por una empresa en términos del valor libro y lo que paga efectivamente cuando se produce una fusión. Y otro ejemplo también es el 57 bis, que era un crédito al ahorro de las personas mientras ese ahorro neto no se hubiese retirado. Me quiero detener un poquitito más en los regímenes simplificados, que también esta es otra área de elusión potencial, que también hubo reformas importantes acá. Las empresas pequeñas tienen costos de cumplimiento que proporcionalmente son mayores que para las empresas grandes. Hay costos fijos, diría un economista, en cumplir con la ley y por lo tanto se hace más caro en términos proporcionales para las pymes hacer esto y por lo tanto si uno quiere evitar la formalidad tiene que ayudarlos a hacer esto lo más simple posible. La reforma reformó el 14 TER, como muy bien le explicó con detalle Sergio, y fue una muy buena idea porque eso es exactamente lo que uno quisiera darle a las pymes. Y se hizo tres cosas adicionales. Uno es que se derogó el 14 bis, que era una manera de tener una especie de FUT sin siquiera tener retención de primera categoría, y eso se podía mantener ahí hasta el infinito. Y el 14 quater, que tenía una exención bastante grande por las primeras utilidades que tuviera la empresa. Y también la tercera cosa que hizo la reforma en este sentido, o la cuarta si consideran el 14 TER, es limitar el uso de la renta presunta. Aquí les voy a aprovechar de mostrar los resultados de un trabajo que hemos estado haciendo con Claudio Agostini, Eduardo Engel y Damián Vergara en los últimos años sobre estas empresas pequeñas. Solo les voy a mostrar la parte de la renta presunta, que es la parte que aún queda pendiente. Lo que les muestro ahí es cómo se distribuye quién tiene renta presunta y las utilidades de las rentas presuntas a lo largo de la distribución de ingresos. La primera columna, no sé si alcanzan a ver mucho, se refiere al 0,1% más rico de los contribuyentes. Esos son aproximadamente 12.000 personas. La segunda columna es entre el 0,1 y el 1%, o sea, el 0,9% que sigue, son unas 108.000 personas, y luego del 1 al 5, el 4% que sigue, del 5 al 10, y después el 90% restante, la gran mayoría de la gente. La segunda fila y dice fracción que tiene participación en renta presunta. El 21% del 0,1% más ricos tiene plata en renta presunta.
Este es un régimen para la gente que no puede tener una contabilidad porque tiene que pagar a un asesor para el cual no tiene plata para poder pagarlo. El 0,9% que sigue, el 10,3% tiene, y así sucesivamente, los números van reduciéndose. El 90% de los contribuyentes, la gran mayoría de los contribuyentes, no tiene renta presunta. Solo el 1,3% de la gente tiene. Cuando uno mira las ganancias asociadas a la renta presunta, el 0,1% se lleva casi el 14% de todas las ganancias. Y si ustedes suman las primeras 4 columnas, o sea, al 10% más rico, un poco más del 80% de las ganancias en renta presunta están en ese grupo. O sea, este no es un régimen para el pobre agricultor, para el pobre transportista, que no tiene cómo llenar sus impuestos. Por último, las 2 últimas filas es cómo utilizan esto como un portafolio. Esa es la lectura que nosotros hacemos en este trabajo académico que ya hemos enviado a publicar. El 0,1%, si uno toma el grupo el 0,1% más rico y los que tienen renta presunta, ellos tienen, el 63,2% de ellos tiene 10 o más empresas en renta presunta. O sea, esto es un portafolio, tengo un portafolio de empresas. Si uno mira el 14 Quater y uno mira el 14 Bis, es exactamente lo mismo, que esos dos se derogaron justamente con esta idea. Y cuando nosotros miramos qué sucede con la reforma del 2013, que restringió un poco la renta presunta, en la base tributaria que presentaban en impuestos internos estos grupos que tenían renta presunta creció en un 6,8%. O sea, tuvieron que utilizar otros mecanismos menos favorables para poder declarar sus impuestos. Entonces, solamente para cerrar algunas ideas. ¿Cómo limita uno la elusión? Primero, no abriendo nuevamente la brecha entre primera categoría y la máxima del global complementario. Lo segundo es que hay que tratar de hacer, estamos aquí en el Senado, hacer el mejor esfuerzo posible para alinear la letra y el espíritu. Y les pongo un ejemplo de algo que pasó aquí en la reforma tributaria. Cuando el gobierno ingresó las indicaciones a la renta presunta, a las indicaciones en agosto del 2014, había una indicación a la renta presunta. Y decía lo que está puesto ahí, esto es exactamente la indicación. Los contribuyentes cuya actividad sea la explotación de bienes raíces agrícolas, la minería o el transporte terrestre de carga o pasajeros, noten la negrita, que atendidas las condiciones económicas en que desarrollan su actividad se ven impedidos de aplicar y mantener los libros, registros y otros controles exigidos por la ley de los contribuyentes sujetos al régimen general, podrán ir a renta presunta. Hubo un esfuerzo por ponerle espíritu a esta ley. Esto se cayó en el Senado. Eso que está en negrita no está en la ley tributaria. Dejó de estar después de esa indicación. Hubo un esfuerzo por decir, ¿saben qué más? La renta presunta es para gente pobre. Y eso se cayó. Así que creo que aquí en el Senado es donde tienen que darnos explicaciones de esto. Lo siguiente es dictar normas. Otra alternativa es dictar normas. Pongámosle límite a esto. El ejemplo que les pongo ahí son los retiros presuntos, en que yo saco la plata de la empresa y la pongo en otra empresa que compra un auto, que compra la casa en La Barba, que compra la casa en Zapallar, no sé dónde tiene casa la gente, pero la norma de retiro presunto dice que si usted va a comprar eso, entonces esos consumos suyos pague impuestos. Pero eso requiere fiscalización. Necesitamos impuestos internos mirando esto. Esto es caro y complejiza el sistema. Una cuarta alternativa es crear registros públicos de quienes se acogen a ciertos beneficios. Esto también estaba en renta presunta. La idea que estaba en esas indicaciones era que si usted quería tener renta presunta, usted se tenía que anotar. Y si uno era un gran empresario o una persona que tiene una empresa, no sé, de abogado y compra un camión para sacar las utilidades a través del camión, tenía que contarle a todo el mundo que era renta presunta. Y esto también se cayó acá en el Senado. Siguiente, norma de generar antiilusión, que voy a dejar a Francisco que lo presente. Y por último, evidentemente, algo que ya se hizo, algunos ejemplos que les di van en esa dirección, es cerrar la rendija. ¿Y cuándo quiere uno cerrar esta rendija? Uno es cuando el objetivo por el cual se creó el beneficio ya no tiene sentido. Las ganancias de capital en las acciones de alta presencia, eso era para desarrollar el mercado de capitales, desarrollar la bolsa. La bolsa ya se desarrolló. ¿Todavía tiene sentido tener ese beneficio? Lo segundo es que si lo que uno quiere hacer es política social, use la política social, es más fácil de focalizar. Ese es el mejor ejemplo, la renta presunta, y lo que pasaba con el 14 Quater y con el 14 Bis. Si usted quiere hacer política social con los agricultores, no trate de encontrarlos por acá a través del sistema de impuestos, búsquelos directamente a través de la política social.
Solo para cerrar, la elusión y también la evasión afectan la distribución de la carga. ¿Quién se lleva la carga? Y quienes más se benefician de hacer esto son quienes más impuestos pagan, que al mismo tiempo son quienes más capacidad tienen para utilizar estos mecanismos. Por lo tanto, lo que terminamos haciendo es no solamente reduciendo la progresividad del sistema, sino que también su legitimidad. Cuando discutimos de impuestos, no solamente estamos hablando de bases y de tasas, que son, por supuesto, son importantes y son esenciales, pero también importa la manera en que los administramos, la manera en que logramos su aplicación y su cumplimiento. Y eso es lo que estamos hablando al hablar de estas rendijas, de estos forados. Se trata entonces de avanzar en que tengamos una aplicación que sea más parecida al espíritu. Y por eso les dejé esta larga lista de mecanismos para que lo consideren. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por tu presentación. Ahora queremos invitar al abogado Francisco Safi, que nos va a hablar del sentido de la cláusula y las normas antielusivas, que es un tema que maneja muy bien, dada su óptica de confeccionador de la misma norma. Confecciones, sí. A veces. Hay que hacer de todo. Vamos a poner esto acá. Bueno, quiero agradecer la invitación del senador Montes y la presencia de los demás senadores de la Comisión de Hacienda y al resto de quienes expusieron antes también, a Alejandro, a Sergio y a Andrea. Creo que, y a los presentes que tienen la paciencia de venir a discutir sobre esto una vez más. Supongo que el tema es importante y eso genera interés de todos. La cláusula general antielusión es uno de los temas más importantes, diría yo, de la reforma tributaria del 2014 y 2016. Como vamos a ver ahora, es sin duda, a mi juicio, el cambio más importante en la cultura tributaria que introdujo la reforma. Y la idea sería revisar estos 4 puntos de manera simple. Son los objetivos de la cláusula, los alcances que ha tenido, los efectos y los cambios anunciados por el gobierno, y ver de qué se tratan esos cambios. No sé si ustedes recuerdan, pero la historia de esta ley es una historia bien discutida. Alejandro hacía mención a los propósitos que buscó el gobierno en su momento, las discusiones que se dieron en la Cámara de Diputados y en el Senado, y uno de los temas que más se discutió fue este. Yo creo que por la novedad que representó en ese momento había mucho temor, esa es la palabra, había mucha confusión respecto de qué se trataba, y hoy día que han pasado algunos años podemos mirarlo en perspectiva y podemos ver de qué se ha tratado y la forma en que esta norma tiene efectos en la práctica tributaria que no necesariamente están vinculados con encontrar casos a los cuales se le aplique la cláusula general antielusión, sino que en la conducta que se evita que se realice por la existencia de la cláusula, lo que decía el senador Montes al comienzo, que es el efecto disuasivo de la cláusula general antielusión. La función, en cuanto a los objetivos, la función de una cláusula general antielusión en el derecho comparado y en Chile es siempre la misma, ¿no? La función de una cláusula general antielusión, aunque suene evidente, es evitar la elusión. No es castigar a los contribuyentes, no es recaudar más impuestos, sino lo que busca es que se cumpla con la ley, que se cumpla con las normas que están establecidas en la ley de la renta, en la ley del IVA e incluso en los tratados internacionales para evitar la doble tributación, en los cuales se establezca un hecho gravado y ese hecho gravado se evite de una manera artificiosa por parte de los contribuyentes. Eso es lo que busca una cláusula. El efecto evidente es que aumenta la recaudación por la reafirmación del propósito que tienen las normas tributarias, pero no tiene en sí misma la función de recaudar más. Tampoco busca castigar, a menos que uno entienda que el impuesto en sí mismo es un castigo, que era una de las discusiones que se dio en ese momento. ¿Cuál es el problema que tiene la elusión? ¿Por qué es tan difícil evitar la elusión? Porque es difícil de determinar en qué casos ocurre. Los casos típicos de elusión son casos en los cuales los abogados inteligentemente utilizan la ley para dejarla sin efecto, cumpliendo formalmente con ella. Eso es lo que se llama en el derecho comparado el uso creativo de la ley.
Y entonces es muy difícil identificar el uso creativo de la ley que deja sin aplicación la ley. La gracia de una cláusula general antielusión es que es una especie dentro de un género que en general se aplica en todo el derecho. El género es un género de cláusulas generales que buscan ya sea conferir potestades de aplicación de la ley a la administración o a la interpretación de los tribunales para hacer cumplir esa ley frente a fraudes de ley o abuso del derecho, que son categorías muy tradicionales dentro de todo el derecho. O sea, acá no estamos inventando nada. Acá lo que se está haciendo simplemente es traer categorías propias del derecho civil, del derecho penal, al derecho tributario, como ha ocurrido en toda la legislación, en todo el derecho comparado. De hecho, si uno mira la cláusula general antielusión, la mejor manera de entenderla es como normas que confieren una potestad a la administración. Una cláusula general antielusión lo que hace es autorizar a la administración tributaria para que interprete y aplique esas normas en casos difíciles de una forma en la cual habitualmente no lo haría porque tendría que ir a un tribunal para aplicarlo. Como vamos a ver, en Chile esa es una anomalía. En Chile tiene que ir a un tribunal para aplicar la norma general antielusión. En todo el derecho comparado es la propia administración la que aplica esta potestad que se le confiere para recalificar operaciones y una vez que esa operación ha sido recalificada, el contribuyente tiene el derecho a ir a un tribunal para pedir que revisen esa recalificación. Y eso ya tenemos que es una anomalía en Chile. Entonces, clave, la cláusula general antielusión no es una autorización para que los jueces recalifiquen operaciones. Así quedó en Chile. Pero los jueces siempre han podido recalificar operaciones. Toda la vida. O sea, desde que los jueces son jueces, no necesitan una cláusula general antielusión para recalificar operaciones que realicen los contribuyentes. De hecho, la Corte Suprema sí lo dijo el 2014-2015, en un fallo que marcó un cambio por completo, yo creo que gracias a la discusión política, evidentemente, y lo que se estaba haciendo en ese momento, la Corte Suprema el 2014 dijo, bueno, esto ya no es el famoso caso de inicio de los 2000, donde nosotros felicitábamos al contribuyente por su astucia y le decíamos que eludir era un derecho que él tenía. En el 2014 la Corte Suprema dijo, mire, ¿sabe qué? Nosotros podemos recalificar operaciones e incluso ocupó los mismos términos de la cláusula general antielusión para hacer tributar a los contribuyentes que habían vendido unas acciones como si fuesen una sociedad de responsabilidad limitada. O sea, una cosa que hasta ese momento nadie se hubiese imaginado, sin cláusula general antielusión. Y la Corte lo que dijo es, nosotros no necesitamos ninguna cláusula, nosotros somos jueces y aplicamos el derecho como corresponde. Y tampoco estamos guiados por lo que diga el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, como ustedes ven, aquí no se trata de que se está introduciendo algo que sea completamente ajeno al razonamiento jurídico en general. La discusión es si la Administración debe tener una potestad para fiscalizar de una manera que sea más adecuada a la forma en que los contribuyentes evitan el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Como les decía, se trata de una técnica común en otras áreas del derecho. Ahí encontramos en el derecho civil el fraude a la ley, la buena fe, las buenas costumbres, el abuso del derecho. En el derecho penal, incluso en el derecho penal, que generalmente se utiliza como ejemplo para decir que es aplicación restrictiva de ley, toda la doctrina, imagínense eso pasar en derecho penal, los profesores de derecho han generado extensión de las condiciones de punibilidad en lo que se llama, por ejemplo, la autoría mediata. O sea, cuando una persona utiliza a otra como un medio para cometer un delito, el que es sancionado no es el medio, sino el que lo utilizó. Y la ley nunca dice, la ley dice el que mate a otro será sancionado, no dice el que use a otro para matar a otro. Entonces se entiende el punto, ¿no? La lógica es de extensión incluso en casos de derecho penal. En el derecho comparado, Alejandro ponía en su última diapositiva la cantidad de países que tienen cláusula general antielusión. Solo por nombrarlo de nuevo, Australia, Brasil, Canadá, China, Colombia, Francia, Alemania, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, México, Holanda, Polonia, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Corea del Sur, Suiza, Suecia, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos. Y mucho se dijo en ese momento, cuando se discutió sobre la cláusula general antielusión, de que países como el Reino Unido o Estados Unidos venían del common law, entonces eran tradiciones distintas. Eso siempre fue un mito. Estados Unidos y el Reino Unido tienen reglas que son statute law. O sea, es derecho legislado, es derecho positivo. El Estados Unidos es derecho positivo, es derecho creado por el legislador, no simplemente por los jueces como fue en un principio.
En Colombia, que también se utilizó como mucho como ejemplo en ese momento en la discusión, hoy día, a partir del año 2016, tienen una nueva cláusula general antielusión, que de hecho después la podemos leer. Es una cláusula que es muy parecida a la chilena en lo que buscó hacer de objetivar las conductas, algo a lo que voy a volver a hacer al final. Es evidente entonces que no había nada tan extraño. Esto no consistía en transformar a la administración tributaria en un sheriff. Esto era simplemente poner al día la legislación tributaria respecto de potestades de fiscalización que existen en todo el mundo. En Chile, hasta antes de la reforma, no había evidentemente cláusula general antielusión. Se entendía que eludir era parte de los derechos de los contribuyentes. Se asumía además que toda la lógica del derecho tributario era una lógica del derecho privado. O sea, si yo realizaba un contrato con un tercero o si constituía una sociedad, si todo eso era legal y no adolecía de vicios, entonces lo que se hacía era legítimo y era legal. Eso evidentemente quedó de lado con la cláusula general antielusión. ¿Qué es lo que se hizo en ese momento? También lo que se ha dicho, no copiamos la ley española ni copiamos la ley alemana. Si uno lo quisiera poner en términos de copia, sería una mala copia, porque de hecho hay gente que la ha criticado y dice, oiga, pero la copiaron y la copiaron mal porque no dice lo mismo. Bueno, no es copia. Lo que se tomó fueron ideas de millones, de todos estos países, de la cantidad más, la máxima cantidad de legislaciones posible. En ese momento contactamos a la OECD, que nos mandó todas las cláusulas que existían y que ellos tenían registro. Se compararon, se vieron cuáles fueron los problemas que cada una de esas cláusulas tuvo en el momento de su aplicación y intentamos, yo diría que con relativo éxito, superar esos problemas que tenían las cláusulas generales antielusión. De nuevo, se establece claramente el principio de legalidad, que era una preocupación que tenían todos los actores relevantes del mercado y los contribuyentes, y se definieron dos clases de conductas que se consideraron elusivas: el abuso de las formas y la simulación. ¿Qué quiere decir eso? Esto no los quiero aburrir, no vamos a revisar la ley, esto no es clase de derecho, pero lo que quiere decir es que se consideran solo dos tipos de conductas como conductas elusivas. El abuso de las formas jurídicas, que consiste en utilizar el derecho de una forma que evite el cumplimiento de la ley, siendo excesivamente creativo y cuando esa creatividad lo único que tiene por objeto es evitar el pago de impuestos. Si tiene una justificación económica o tiene una justificación de negocios, en principio eso no es abuso de las formas jurídicas. Y la simulación, que es ocultar la realidad de los actos para evitar el pago de los impuestos. Si uno quisiera hacer una crítica a una cláusula general antielusión, como la chilena, y está a favor de las cláusulas generales antielusión, por supuesto, lo que debería ver es que esto limita en exceso los casos futuros. Esto es lo que en el derecho comparado se ha llamado una regla general antielusión. Vale decir, lo que buscaba ser una norma amplia termina siendo con los años una norma de aplicación bastante restringida, porque por la aplicación misma de la norma en el tiempo se van limitando los casos a los cuales se aplica. Entonces, hoy día, si uno quiere mirar las discusiones más avanzadas sobre la materia, lo que se discute son los límites de las cláusulas generales antielusión que están definidos en los términos chilenos. Yo creo que esto fue en Chile necesario. Es un cambio cultural, un paso adelante, después de 100 años que no teníamos cláusula, y es obvio que nos pusimos al día. Ya tendremos tiempo para ir hacia más adelante, creo yo. Entonces, no es cualquier conducta, son el abuso de las formas jurídicas y la simulación. Hay un montón de reglas que buscan también establecer condiciones de aplicación, el procedimiento. No lo vamos a revisar ahora. El procedimiento quedó en Chile un procedimiento de aplicación judicial, que eso sí, acá aparece como la anomalía de la cláusula general antielusión. Lo que se hizo fue, en cambio, y esto yo creo que es clave para poder entender las modificaciones que ofrece el gobierno hoy día, se cambió el eje del derecho tributario. O sea, de entender el derecho tributario como parte del derecho privado, si uno lo quiere poner en otros términos, como de las consideraciones de negocios que tiene que tener un empresario para aumentar su utilidad, a un eje del derecho público. ¿Qué es lo que quiero decir en lo primero? Obviamente uno tiene en consideración los impuestos para ver sus negocios, pero no considera que los impuestos es algo que yo puedo disminuir para aumentar mi brecha de utilidad. Es obvio, eso no es parte de los costos que yo puedo reducir, sino que lo que tenemos que entender es que un sistema tributario adecuado, que forma parte del derecho público, establece las condiciones bajo las cuales se opera. Y eso es lo que hace la cláusula, se cambia hacia el derecho público. Dice, el derecho tributario es el derecho del Estado para su financiamiento.
Eso tiene ciertas formas jurídicas, eso opera de cierta manera, pero las obligaciones son obligaciones de derecho público. No son obligaciones que dependan de la voluntad del contribuyente y de si los negocios que realiza son lícitos o ilícitos, o si la intención que tiene es de eludir. La cláusula general antielusión, a mi juicio, logró hacer eso. De hecho, la colombiana copia exactamente en eso a la chilena. ¿Qué más logró? Modificó la forma en que los asesores y los contribuyentes entienden la planificación tributaria. Mucho se ha discutido que la planificación tributaria agresiva es la problemática. La cláusula general antielusión logró hacer esos cambios estableciendo 3 tipos de conducta que quedan claramente definidas. 1, la elusión, como abuso o simulación. 2, la planificación tributaria propiamente tal, pero conforme a la ley tributaria, o sea, vale decir, se le confiere un beneficio al contribuyente siempre y cuando respete la voluntad del legislador tributario. Y en tercer lugar, la evasión. La evasión queda claramente delimitada. O sea, ahí está lo que tradicionalmente se discute como las 3 categorías de comportamiento estratégico de los contribuyentes, queda claramente delimitada. Y este es un punto clave. ¿Cuál es la eficacia de una cláusula general antielusión? Imagínense ustedes que midiéramos la eficacia del derecho penal por la cantidad de personas que condenamos por homicidios. ¿Sí? O sea, la cantidad de homicidios que ocurren mostraría el éxito de una norma en contra del homicidio porque pudiéramos determinar, gracias a esta norma, y castigar a esas personas. Bueno, el éxito del derecho penal está claramente en que la conducta prohibida, el no matar, no se realice. La norma que establece la sanción para el caso del homicidio es una norma que se aplica cuando ha fallado el derecho penal. Esa es la lógica. O si no, el derecho penal no funcionaría. La gracia del derecho penal es que no se cometan infracciones a las normas debidas, el no matar, el no robar, etcétera, etcétera. En el caso del derecho tributario es lo mismo. La gracia del derecho tributario es que las obligaciones tributarias se satisfagan, pague el impuesto que corresponde. La aplicación de la cláusula general antielusión, la mayor cantidad de casos a los cuales se aplique efectivamente, muestra que hay un déficit en el sistema general. O sea, el éxito de una cláusula general antielusión no se mide por la cantidad de veces que se aplica, sino que se mide por la forma en que cambia el comportamiento de los contribuyentes. Y hasta donde yo tengo entendido, lo que nosotros deberíamos estar evaluando es eso. Y para eso necesitamos la información de la Administración Tributaria y supongo que alguien estará interesado en hacer ese tipo de estudio. Ahí yo hasta llegan mis conocimientos, no sé demasiada matemática yo para mirar esas cosas. Pero por lo menos lo que nosotros sí vemos es que los abogados y las consultoras y la práctica en que los abogados están desarrollándose, incluso los propios clientes que van a los estudios de abogados, vienen con una actitud distinta. Dicen, bueno, ya no se puede hacer las cosas que se hacían antes. Y cuando uno empieza a escuchar eso, dice, bueno, ha tenido su éxito la cláusula general antielusión. Eso es lo que yo les quería presentar hoy día. Espero no haberlos aburrido demasiado. Así que quedamos abiertos a la discusión. Gracias. Momento. Perdón, me faltó lo más importante. Estaba desconcentrado. Me faltó lo más importante, los cambios que quiere anunciar el gobierno, perdón. Un pequeño detalle. Es que quería un aplauso previo. Vamos a los cambios anunciados por el gobierno. Yo creo que esto es bien importante. ¿Por qué? Porque acá se corre el riesgo del uso del lenguaje para evitar o disfrazar lo que de verdad se quiere hacer. O sea, esto aparece aquí la ideología. Esto no es modo despreciativo, pero es modo de poder poner ácido en algunas ideas para entenderlas correctamente. ¿Qué es lo que dice el gobierno? El gobierno dice, mire, nosotros estamos de acuerdo en que la elusión y la planificación tributaria agresiva es problemática. Y hasta ahí estamos todos de acuerdo. Es como tenemos todo un acuerdo por la infancia, a nadie le gusta que haya narcotráfico, todos queremos tener un mejor parlamento, etcétera, etcétera. La pregunta es cómo lo hacemos. Lo que el gobierno dice cuando dice mayor certeza, porque quiere combatir la elusión, es que le quiere dar mayor certeza a los contribuyentes. ¿Y qué quiere decir eso? La forma en que esto se discutió en la reforma tributaria en su momento, y que yo creo que es la forma en que se va a volver a discutir ahora, es entregar certeza mediante definiciones exactas, o sea, transformar una cláusula general, de nuevo, en una cláusula especial, en volver a una lógica que nosotros en razonamiento jurídico llamamos binaria, o sea, de sí o no. Y la gracia de la cláusula, aunque suene divertido, es que es más o menos.
Esa es la gracia de una cláusula que utiliza conceptos abiertos. De hecho, la manera en que se aplican los principios jurídicos es de más o menos. No es binaria de sí o no como se aplica una regla. Lo que ellos quieren es volver una regla. Y la regla da mayor certeza porque evidentemente yo sé cuando estoy adentro y cuando estoy afuera. ¿Sí? Pero estar adentro o afuera es precisamente lo que marcó la cultura tributaria chilena anteriormente, porque era muy fácil quedar fuera. Entonces, si yo tengo exactamente definido qué es lo que está dentro, puedo quedar fuera cada vez que quiera. La cláusula general anti-elusión no puede transformarse en una regla. Eso es un retroceso. Y lo segundo, la manera en que quiere el gobierno volver a entender lo que es la elusión implica recurrir a elementos subjetivos de nuevo. Es decir, probemos la malicia, probemos la intención de eludir que hubo detrás de estas conductas. Eso es imposible de probar. O sea, en términos jurídicos, la psicología individual, especialmente en la elusión, cuando yo disfrazo mis actividades de actividades legales, es imposible. ¿Cómo voy a demostrar eso? De hecho, la cláusula general anti-elusión chilena lo que hace es modificar eso y objetivarlo, precisamente porque vimos que en el derecho comparado era imposible aplicar elementos subjetivos. Eso ha hecho que nunca se pudieran aplicar correctamente las cláusulas cuando llega a la fase judicial. Y tercero, lo que el gobierno quiere es volver al eje del derecho privado. ¿Sí? Es volver a decir, mire, mientras yo realice mis negocios de manera legal, no hay nada que usted pueda reclamar que es ilegal. Pero la pregunta es que bajo qué ojo uno lo mira, si bajo el ojo del derecho público o bajo el ojo del derecho privado. Si es el ojo del derecho privado, mientras yo realizo un contrato que es legal, no hay nada que reclamar. Pero eso es precisamente el problema de la elusión. Es cumplimiento creativo mediante el uso legal para evitar el cumplimiento del derecho tributario. Ahora sí, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu exposición. Junto con agradecer la participación de todos nuestros expositores, Andrea, Alejandro, Sergio y Francisco, damos por concluida la primera etapa de este seminario, que eran las presentaciones, y ahora vamos a escuchar los comentarios de los senadores de la Comisión de Hacienda, de los señores Ricardo Lagos Weber, Jorge Pizarro y finalmente Juan Pablo Letelier. Así que dejo con usted en primer lugar al senador Lagos Weber. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Voy a valorar primero la iniciativa que tuvo esto, que nace a partir del presidente del Senado y presidente de lo que son hoy día, yo llamaría, los senadores de la ex nueva mayoría, por ponerlo de alguna forma, ¿ya? Que hemos estado trabajando en una serie de comisiones o grupos para permitirnos dos cosas. Y yo entiendo este seminario acá hoy día en ese contexto. Uno, es revisar lo que hicimos en materia de reforma tributaria, reafirmar los conceptos fundamentales de lo que se hizo, qué es lo que estaba detrás de esa reforma. Y dos, y no menos importante, desde un punto de vista más político propiamente tal, es tratar de también ir generando espacios entre nosotros para ir rumiando lo que hemos hecho y lo que viene hacia adelante. Aquí hemos hablado eventualmente de una reforma que el gobierno está planteando. Lo planteó en su campaña presidencial, el ministro de Hacienda lo ha dicho, no le ha dado contenido. Y creo que entonces este ejercicio para nosotros es muy importante, repasar lo que se hizo, cómo se hizo, cuáles son los alcances que tiene y, muy importante, estar preparados cuando tengamos que enfrentar ese debate, ¿ya? Quiero comenzar con una cita que la realicé varias veces, que quedó básicamente entre nosotros los parlamentarios. En Estados Unidos, en el Servicio de Impuestos Internos, en el Inland Revenue Service de Estados Unidos, hay una placa en Washington que reza textual: los impuestos son lo que se paga para contar con una sociedad civilizada. Cierre comillas. Es una cita de un juez americano. Entonces, hay que entender que el tema tributario tiene un fin. Y tiene un fin que es financiar bienes públicos. Y esos bienes públicos, la sociedad define cómo los voy a financiar, quiénes los van a pagar, de qué forma se va a hacer, quiénes se llevan la mayor carga, en qué tiempo, con qué intensidad, en función de un objetivo, que es contar con una sociedad mejor. Los gringos dijeron más civilizada, ¿ya? Otros decimos más justa, más igualdad, con mayores oportunidades. Entonces, en este contexto, lo que tenemos acá es que el gobierno ha planteado de manera trascendidos, en vía emisarios, actores del mercado del tema tributario, expertos, hay globos sondas que nos han enviado respecto a qué es lo que se quiere hacer. Y yo siento acá entonces que, y creo que lo decía Sergio Enrique, lo dijo también, lo dijo Alejandro, lo ha dicho a toda su medida, si hay espacio para
complementar, para perfeccionar, ¿quién se va a oponer? Pero yo siento de las lecturas que han trascendido y de conversaciones que uno ha tenido también con la autoridad económica, es que cuando me tratan de decir, mire, vamos a simplificar, no se puede representar entonces que vamos a bajar los impuestos. O cuando me hablan de que hay que terminar con un trámite engorroso, significa terminar con bajar la carga tributaria, ¿ya? O perfeccionar el sistema, que vamos a reintegrarlo. Yo siento entonces que acá tenemos que estar preparados para abordar esto con los conceptos que vimos hoy día en la presentación. Segundo, y lo digo, aquí hay hartos economistas muy reputados algunos, y se argumentó tanto de que la reforma tributaria nuestra afectó, entre otras cosas, el crecimiento en Chile. Yo lo que veo es un ministro de Hacienda actual que concurre al Fondo Monetario Internacional a desafiar al Fondo Monetario Internacional respecto a las proyecciones económicas que ha dicho el Fondo, porque sostiene el ministro Larraín de que Chile va a crecer más de lo que incluso el Fondo Monetario estima. Lo que nadie duda es que Chile va a crecer. El ministro de Hacienda cree que va a crecer más aún que lo que sostiene el Fondo Monetario. Pero parece que a nadie le importa cuál es el sistema tributario que tenemos en Chile. Porque nadie puede pensar de que esos buenos espíritus empresariales que están dispuestos a aumentar la inversión, que yo entiendo que es la forma en que crecemos más, ¿ya?, va a ser consecuencia de una reforma que no conocemos. Entonces, lo que quiero plantear y defender con mucha fuerza, que este tipo de actividades es muy importante para delinear claramente cuáles son los temas que uno cree que es posible mejorar y cuáles son aquellos temas en los cuales creemos que va a tener que ser una argumentación muy persuasiva para convencer a alguien de que rebajando la carga tributaria o volviendo a un sistema anterior vamos a quedar en una mejor posición. Quiero despejar el tema del crecimiento económico. Si los actores hoy día en Chile están optimistas, debe ser por muchas señales, no me cabe ni una duda. Pero también vienen porque hay señales que son de afuera. Pero lo que no me puede tratar de convencer es que hay gente inteligente que tiene capital, que toma decisiones en el pasado de decir, yo no voy a invertir porque estoy muy dudoso o no me gusta el sistema. Y a renglón seguido, sin que haya cambiado una coma del sistema, diga que va a invertir mucho más y Chile va a crecer tanto que tiene que concurrir nuestro ministro de Hacienda a disputarle al fondo sus proyecciones por mezquinas con nuestra economía. Yo siento entonces que el tema es qué tipo de reforma tributaria queremos. Y cuando vemos lo que hay aquí explicitado en términos de la norma general antiilusión, que es un cambio cultural gigantesco desde el punto de vista de cómo opera Chile. Yo estudié Derecho en la Chile. Y efectivamente, cuando me dicen que vamos a pasar un tema de una cláusula general antiilusión, yo uno que estaba acostumbrado a funcionar con el tipo penal estricto, que así nos enseñaron, también tiene que entender, y cuando vemos nosotros el número de países, y lo digo con mucho respeto, y algunos países que yo encuentro que son bastante sofisticados como sociedad, que adoptan ese tipo de cláusulas, me parece que entonces hemos dado un paso correcto adelante. Cuando vemos entonces el tema que nos tocaba Alejandro Mico, el tema de las cargas tributarias, creo que lo que tenemos, lo mínimo es defender lo que tenemos y si no pensar eventualmente si vamos a seguir ofertando bienes públicos, de contar con una carga mayor. Quiero terminar, porque son 5 minutos y ya nos pasamos. Yo no tengo ninguna dificultad en revisar algunas cosas o en perfeccionar el sistema. Aquí los números respecto al tema de la renta presunta y quienes usan la renta presunta, tal vez amerite y efectivamente el gobierno podría proponer algo en ese sentido, de ver quiénes son aquellos emprendedores que no tienen capacidad para llevar libros de contabilidad, pero que tienen varias firmas de renta presunta. O sea, no tienen capacidad para llevar contabilidad, pero deben tener varios contadores que le hacen varios esquemas de renta presunta o portafolios de renta presunta, ¿ya? Y por último, en el tema de la cláusula antiilusión, me pareció escuchar, y pregunté por acá atrás en off, que hoy día el Servicio de Impuestos Internos, para aplicar la norma general antiilusión, que se aplica poco, porque tiene un elemento disuasivo que es fundamental, tendría que recurrir eventualmente al tema de tribunales de justicia. Y no es una potestad administrativa que pueda después ser recurrida a los tribunales. Y quiero decirles que pregunté, y me corrigen si me equivoco, que de todos los países que nombraron, la gran mayoría, si no todos, el Servicio de Impuestos Internos respectivo tiene esa facultad administrativa. No tiene que recurrir a la justicia en primera instancia. Entonces, si hay alguien que esté planteando una reforma tributaria, me parece que estos son los temas que tal vez podríamos tratar de reforzar un poco más. Termino acá, simplemente señalar de que nadie se va a negar
a discutir una reforma tributaria en la medida que mantenga ciertos principios básicos, que son una justicia tributaria, que apunte en la dirección correcta, pero que no nos retrotraiga a una situación en la cual nos va a permitir financiar bienes públicos de manera creciente en una sociedad que demanda más. Si me convencen de lo contrario, estoy disponible para todo tipo de perfeccionamiento. Si aparece la posibilidad de incentivar el ahorro y la inversión, por supuesto. Pero lo que veo hasta hoy día, desde el punto de vista de argumentos, son bastante escasos en esa materia. Dicho eso, creo que el gobierno tiene la palabra. El gobierno tiene el desafío de este año enviar esa propuesta de reforma tributaria y tendrá que hacerlo además con algo que es parte de la democracia, de tratar de persuadir a un parlamento que en Chile no le da la mayoría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, senador. Ahora a continuación se dirigirá a nosotros el senador Jorge Pizarro. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a los expositores, a todos ustedes que están participando en este primer diálogo respecto de un tema que es altamente técnico, como puede ser una reforma tributaria, pero que en el trasfondo requiere de definiciones políticas. Ya lo decía Alejandro Mico, el debate para llevar adelante una reforma tributaria en el gobierno de la presidenta Bachelet fue altamente politizado, con un desgaste enorme de todos quienes tenían que participar en ese proceso. Y desgaste digo porque se discutía temas técnicos, pero en el fondo hay una lógica de visión de sociedad que está detrás, que creo yo va a ser parte del debate de lo que viene. Para definirlo en términos simples, hoy día lo que hay es tratar de imponer la lógica de lo privado por sobre lo público. Y si uno analiza el porqué de los dictámenes, por ejemplo, del Tribunal Constitucional en distintas materias, nos están llevando hacia esa lógica y por eso ha generado tanto ruido o tanta inquietud el hecho de que, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, cuando tiene que conocer de proyectos de ley como el CERNAC, la ley del CERNAC, por ejemplo, establece la lógica de que organismos públicos, instituciones públicas, no pueden tener capacidad de regulación y de sanción al mismo tiempo. Y no solo lo hace ahí, después cuando se trata del tema de educación y está la lógica de lo privado versus lo público, entonces también plantea lo mismo respecto de la educación superior. O cuando en la Dirección de Aguas, para evitar el robo de agua, para evitar la especulación con las aguas, se establece también un límite a la posibilidad de que sea la Dirección de Aguas quien pueda fiscalizar y establecer sanciones a quienes hacen mal uso o abuso del recurso agua. Y así sucesivamente. Entonces lo que tenemos ahora, efectivamente, en este gobierno, es una lógica donde se quiere volver, o por lo menos minimizar absolutamente lo que es el rol de lo público y las facultades que pueden tener las instituciones públicas o del Estado en materias de alto contenido social. Ese, creo yo, modestamente va a ser el gran debate que vamos a tener. Alejandro decía que el debate que viene va a afectar o va a apuntar directamente a los tres pilares básicos en que se basó la reforma tributaria de hace 3-4 años atrás. Y por eso que me parece interesante que el debate sea lo más objetivo posible. Porque en la campaña comunicacional que ya estamos asistiendo, esta lógica de lo privado versus lo público, la lógica del beneficio de determinados sectores, la lógica del beneficio al ciudadano por sobre cosa pública que es como un monstruo que devora todo, ¿no es cierto? Y a las personas les quita sus derechos, sus libertades, sus posibilidades de desarrollarse, entonces tienden a confundir. Por eso es que me alegra la claridad con que se planteó aquí por parte de Sergio los beneficios que tiene esta reforma tributaria para las pymes,
para la pequeña empresa. Fue un largo debate el que tuvimos. Porque lo que uno escucha en la lógica de lo privado por sobre lo público es que el gobierno ya está preparando, ¿no es cierto?, una batería de propuestas que vienen del sector privado, que vienen del sector empresarial y que involucran a las pymes y seguramente van a llegar con la excusa de favorecer a las pymes a modificar el sistema tributario que establece un impuesto mayor para las grandes empresas. Creo yo que diálogos como este debemos tener y ojalá en todas las regiones del país y ojalá con los actores, porque son los únicos que pueden determinar si efectivamente lo que se está aplicando en la práctica es lo que dice la ley o se cumple el objetivo que buscábamos. Y creo que ese abuso que se va a hacer de la pequeña empresa, como se hizo el abuso para atacar la reforma educacional respecto del término del lucro en la educación, ¿no es cierto?, con los colegios particulares subvencionados, fue algo que en términos comunicacionales dio resultados y produjo efectos. Y a mí no me cabe duda que en la campaña presidencial el tema tributario formó parte, como es natural, de las propuestas de todos los candidatos, pero el sesgo o el sello que llevaba era la lógica de lo privado por sobre lo público. Ahí creo yo es donde debemos tratar de ubicar el debate. No va a ser fácil, porque, como decía Ricardo, lo que sabemos son algunas opiniones, son algunas informaciones que aparecen, pero no hay una propuesta concreta, como no la hay en temas de las ISAPRES, como no la hay en la ley de pesca, como la hay en cada uno de los anuncios que ha hecho el gobierno, dice vamos a modificar tal cosa, pero no dicen qué. O vamos a generar tal cambio, pero no dicen en qué consiste, uno no sabe. Antes era la letra chica. Nosotros nos demoramos un poco en descubrir lo que era la letra chica en el gobierno anterior del presidente Piñera. Ahora son estos anuncios rimbombantes, con mucha publicidad, con mucho respaldo detrás, pero no sabemos en qué consiste. No sabemos hasta dónde van a profundizar. En el tema de la ley de pesca se ponen nerviosos los artesanales. Obviamente los más interesados en que no se mueva nada serán, me imagino yo, los industriales. Entonces el subsecretario hace unos anuncios donde se van a modificar algunas áreas, pero en concreto no dice en qué. En el tema tributario estamos, creo yo, en la misma situación. Y por eso es que nos pareció importante, no voy a entrar al detalle técnico porque creo que ha sido muy ilustrativo, nos pareció importante que hiciéramos un esfuerzo nosotros desde el Senado por generar este tipo de debate en seguridad ciudadana, en materia laboral o previsional, en las reformas constitucionales que debemos llevar adelante, en lo tributario, en cada uno de los temas que hoy día son sensibles para la sociedad. Haya o no haya propuesta del gobierno, es una pega que nosotros tenemos que hacer exactamente igual. Lo entendemos como una obligación institucional, por un lado, pero también hay que decirlo con una intencionalidad política, claramente. Nosotros queremos que en el Senado se puedan generar condiciones para ir construyendo acuerdos que a la larga puedan permitirle al país tener alternativa distinta para un próximo gobierno. En un momento en que los partidos políticos estamos en la situación que todos sabemos, con una dispersión de lo que fue las fuerzas de apoyo al gobierno de la presidenta Bachelet, con desafíos cada uno de los partidos que son totalmente legítimos, son importantes que los podamos sacar adelante, pero eso evidentemente generan diferencias, generan divisiones, generan dispersión y genera, aunque tengamos numéricamente la posibilidad de ejercer una cierta influencia desde el Congreso, genera la sensación de debilidad desde el punto de vista de la oposición. Y por eso es que nos ha parecido pertinente poder trabajar todo lo que podamos en conjunto en este tipo de materias. Esa es la razón por la cual con el jefe de bancada, don Rabindranath Quinteros, con Adriana Muñoz en representación del PPD, que no está ahora, y en el caso mío de la democracia cristiana, estamos haciendo este esfuerzo. Esfuerzo al que además nuestros senadores independientes también se han sumado y me alegro mucho de la presencia de Carlos acá, porque constituimos una mayoría en el Senado que no podemos desperdiciar.
y una mayoría que aspiramos a que sea representativa, por lo menos, de una visión marco en estos temas que nos permita actuar en conjunto y no ser pasto fácil de la estrategia divisionista o diferenciadora que obviamente el gobierno hace con respecto a la oposición. Eso no es pecado, porque todos los gobiernos tratamos de hacer lo mismo, dividir a la oposición para estar mejor nosotros. A algunos les resulta más, a otros les resulta menos. En este caso la complicidad nuestra ha sido demasiado evidente, por eso es que tienen alguna ventaja todavía. Pero muchas gracias a los expositores y sobre todo a ustedes. Me alegro mucho de ver a tantos colegas. Yo les digo colegas todavía, Carlito Minami, que estaba por allá atrás. Yo creo que si Carlos hubiera estado en el Senado antes de hacer el acuerdo que hizo Saldívar en la cocina chica que tenía, habríamos tenido una mejor reforma tal vez. No, fuera de broma. Costó construir. No, Andrés se trajo la cocina ahora para el Senado igual y se quedó acá. Costó mucho construir ese acuerdo político para sacar la reforma adelante. Muchos de nosotros no estábamos muy convencidos porque no sabíamos bien los efectos que iba a tener. Y creo que es bueno reafirmar los efectos positivos que ha tenido. Efectivamente se recaudó más. Efectivamente el sistema se simplificó. Efectivamente las pequeñas empresas hoy día tienen posibilidades que no tenían antes. Efectivamente el sistema es más equitativo, es más justo desde el punto de vista de quienes pagan los impuestos y no era solo un eslogan que los que tenían más tenían que aportar más. Ese concepto es lo que va a estar en juego hoy día. Porque logramos introducir, a pesar de los pesares, el que la gente entienda que es parte de las obligaciones de uno como ciudadano ser solidario con otros, cuando uno tiene más ingresos que otro. Y esa es la batalla más de fondo. Y por eso decía lo de lo público versus lo privado, porque ahí es donde está, creo yo, la gran línea divisoria o diferenciadora, llamémoslo así, con quienes hoy día están en el gobierno. Pero la reforma logró salir adelante. Por una parte, creo que es bueno objetivizar este debate y segundo, lógicamente ver en qué podemos mejorar. Porque sin duda podemos mejorar. A eso nadie se va a negar. Pero sobre la base, ¿no es cierto?, de una concepción o un marco claro y preciso en el cual nosotros queremos que nuestro país pueda tener un sistema tributario que sea estable, que sea justo, que dé garantías, no en el sentido de las certezas que planteaba recién el profesor Safi, pero que sea justo, que sea estable, que dé garantías, que permanezca además en el tiempo, porque tampoco un país resiste estar modificando las reglas tributarias cada 4 años, o dependiendo del gobierno de turno. Y como consulta nomás diría yo a propósito de esto, a uno le llama la atención las señales que está dando el gobierno, en que por un lado dicen, bueno, nosotros queremos revisar esto porque va a significar una rebaja de impuestos y eso significa menores ingresos. Pero por otro lado, están diciendo que hay una gran presión social por el gasto. Y uno dice, bueno, si por un lado quieren rebajar impuestos y por otro lado están prometiendo cosas, ¿de dónde van a salir esos recursos? Porque va a haber una diferencia. Hay algo que no calza ahí. Por un lado, el gobierno nos dice que retira el proyecto que entregaba un bono a las familias de las víctimas de tortura en nuestro país, porque no hay recursos, o no estaban los recursos. Y esa es la excusa que da para retirar el proyecto. Y por otro lado, entonces, nos dice que se requieren aumentar los recursos para enfrentar otro tipo de compromiso. Hay algo que todavía no logro entender en la lógica que ha estado planteando el gobierno. Y esa es la razón por la cual me parece que este tipo de encuentros y de seminarios, ojalá de conclusiones, nos pueden permitir enfrentar de mejor manera el debate, sobre todo en lo público y con un lenguaje más sencillo para que la gente, los ciudadanos de este país entiendan qué es lo que hay detrás de todo este debate tributario que se viene adelante. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, senador Pizarro. Por último, dejo la palabra al senador Letelier. Muchas gracias. Yo quiero primero sumarme a los agradecimientos del presidente del Senado, que ha estado proponiendo, impulsando junto al jefe de bancada general este espacio. Quiero agradecer muy sinceramente las presentaciones tremendamente didácticas, cada uno en su tema, de Alejandro, Sergio, Andrés y Francisco. Creo que permite tener un esquema muy claro de qué es o qué fue o qué ha sido la reforma tributaria. Es importante recordar que el objeto de la reforma tributaria es aumentar la carga a la renta del capital en nuestro país. Ese era el objetivo. Y la verdad es que todavía no sabemos cuál va a ser el resultado de esa carga tributaria a la renta del capital del país, porque está aún no en pleno régimen. Este año vamos a tener una dimensión más global del impacto de la reforma tributaria. Y recordemos también de que, y esto me lo soplaba Ricardo como recuerdo de cosas que se le olvidó decir, es que tuvimos que esperar como 25 minutos para que llegara el presidente de la UDI a firmar el acuerdo sobre la reforma tributaria. Y al momento de votar la reforma tributaria en el Senado, hubo una abrumadora mayoría que votó a favor. Y por ende es muy importante recordar en qué contexto se dio la reforma tributaria. Es cierto de que las reformas tributarias en general son para bienes públicos, educación es el tema central por el cual se impulsó, pero también para la igualdad o equidad. Vivimos una sociedad con una desigualdad brutal, con una potencial conflictividad tremendo, y si esta reforma tributaria se minimizamos uno de los instrumentos fundamentales para ir generando condiciones para cerrar brechas de conflicto en nuestra sociedad. Yo creo que es muy importante subrayarlo. Esto no es solo aumentos de renta o de tributos sobre la renta del capital, no es solo para recaudar, es también, y es el fin último, es para construir una sociedad más integrada socialmente, con menos inequidad. Y es evidente que esta reforma tributaria cae sobre los hombros de pocos. Para las pymes, esta es una muy buena reforma, que hay espacio para cerrar las rendijas o los forados que harían otros, o los loopholes, que hay espacio, y la presentación de Andrea lo deja muy en evidencia de que se avanzó, pero no se avanzó todo lo que se quería en esa materia, y en ese sentido la reforma dejó cosas en el camino que no queríamos que quedaran en el camino, pero fueron las condiciones para construir un acuerdo en cierto momento. Y es muy cierto que aquí el tema de las normas anti-elusión de la que se refería Francisco son fundamentales, que se entiende, que no caigamos en la trampa de las precisiones cuando es precisamente aquello lo que da la fuerza a este instrumento. Pero ¿qué fue lo que nos pasó? Nosotros perdimos la batalla comunicacional de la reforma tributaria en el gobierno de la presidenta Bachelet. No logramos que los chilenos y chilenas entendieran el fin de esa reforma tributaria o de esta reforma tributaria, y la derecha nos ganó el argumento de que la reforma tributaria fue una de las causas de la disminución del crecimiento económico. Muchos creyeron que las causas del crecimiento más reducido en nuestra economía fue culpa de fenómenos endógenos de la economía chilena, y en particular que la reforma tributaria tuvo un rol. Ricardo en su comentario hizo reflexión sobre lo absurdo de esa conclusión. Es evidente que nuestra economía tiene determinantes externos que son muy fuertes y que se sienten hoy en día, lo cual no significa que invertir en educación, que es uno de los esfuerzos de esta reforma y que van a tener su impacto en el futuro, no son condiciones internas que podemos enfrentar para tener un crecimiento más estable. Mi reflexión, junto con agradecer este proceso de discusión, es una reflexión política de cómo defender esta reforma y explicarla mejor. Y donde podamos efectivamente explicar qué significa un paso atrás en esta reforma, que fue y que es bastante moderada. Uno no puede decir que esta fue una reforma que cambió todos los esquemas de la tributación en el país, que estemos por sobre lo que tributan en otros países o de la región o de la OECD.
Y por ende mi mayor inquietud es cómo en esta segunda vuelta, en este segundo round, somos capaces no solamente de evitar un retroceso en esta reforma, sino cómo somos capaces de explicar mejor cuál fue su sentido. Porque ahí hemos perdido en un debate comunicacional. Aquí se ha hecho justicia para enfrentar de manera más igualitaria la carga tributaria y quizás ese es un debate que sigue abierto. Nuevamente yo quiero agradecer mucho a nuestros expositores. Creo que didácticamente han explicado lo acertado que ha sido esta reforma y que hasta ahora los argumentos que ha dado el gobierno del presidente Piñera respecto a propuestas de transformación no tienen que ver con los objetivos que nos planteamos, sino que su único objetivo es que quienes están cargando con este esfuerzo, que son los menos, dejen de pagar lo que corresponde sobre su renta de capital. Muchísimas gracias, senador Letelier. Bueno, junto con comentarles de que esta actividad se transmitió en vivo vía streaming y que probablemente sea repetir a través de la señal del Senado, les queríamos agradecer a todos ustedes por su presencia y con esto damos por concluido el presente seminario. Muchas gracias a todos.